Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, para construir un mejor canal y para poder interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Hablar de sexualidad y televisión lleva por lo general a una dicotomía o a una contradicción basada en prejuicios. Se suele decir que por un lado van los valores y los comportamientos responsables y por otro los imaginarios que dejan en sus audiencias los contenidos audiovisuales. Pero ¿es realmente así? Nos preguntan nuestros televidentes qué papel cumple esta pantalla y cuál debe cumplir en torno a la sexualidad. Comencemos diciendo que la sexualidad no es solo las relaciones sexuales o la vida sexual activa. Aparte de ello, la sexualidad incluye comportamientos, la intimidad, cómo elegimos para expresarnos, la orientación sexual, los valores, las creencias, las actitudes, los cambios que pasan en nuestros cuerpos, la reproductividad, el erotismo, el género, en fin. La sexualidad tiene que ver con factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Complejo el tema. ¿Será que los contenidos audiovisuales tienen en cuenta todos estos factores? ¿Dónde están los espacios con especialistas y expertos en sexualidad para adolescentes y la niñez en Colombia? Bien, ¿estamos haciendo bien la tarea? Son algunas de las preguntas que nos preguntan nuestros televidentes. Para hablar de este tema nos acompaña en primera instancia Xiomara Hernández, psicóloga, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Xiomara, bienvenida. Muy buenos días, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes por la invitación para hablar de este tema tan importante. Muy bien, nos acompaña también una invitada consuetudinaria en este espacio, que es Carolina Guzmán, psicóloga, humanista, especializada en comunicación y sexualidad humana. Carolina, bienvenida. Gracias, Mario. Es un gusto poder aportar también a la audiencia estos temas tan hermosos. Pensemos ya, cambiemos la imagen, ¿no? Es hermoso hablar de la sexualidad. Gracias, Carolina, bienvenida. Y está con nosotros Franklin Soler, psicólogo, catedrático, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Comité de Políticas Públicas en Prevención de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenido, Franklin. Buenos días, Mario, muchísimas gracias. Xiomara, Carolina, buenos días, un gusto. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema fundamental en el contexto colombiano. Y también está con nosotros Paola Beltrán, magíster en Psicología Clínica y de la Familia con máster en Ciencias de la Sexología. Y están ustedes, amables televidentes, que participan activamente a través de distintos soportes. Veamos qué tienen para decirnos al inicio de nuestro espacio. Creo que a veces son como un tema tabú porque no se le dan la suficiente importancia. En el tema de las mujeres, como el tema de la menstruación, que realmente es un tema muy tabú y que no se habla abiertamente. Muy importante, yo creo que para el tema de transmisión sexual, lo que son enfermedades de transmisión sexual, evitar ese tema, embarazos adolescentes. Falta mucho para prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, padres adolescentes. Sí sería bueno que lo abordaran. No se habla con un lenguaje que pueda llegar a los jóvenes o a los adolescentes. No hablan como debe ser, no tocan los temas que son, ni se refieren a las palabras que hoy en día pues, los pelados utilizan. No hay programas, no se ve nada sobre sexualidad. Nos están dando como esa enseñanza, ¿no? Pues para abordar todos esos temas, y más que la adolescencia hoy en día es como tan liberal. Entonces no se está dando como tal ese abordo en el tema sexual. Muy bien, lenguajes y temas insuficientes, dicen ellos, y superficialidad en el tratamiento, Carolina. ¿Qué pasa con los contenidos y la manera en que estamos presentando esta información? Todavía estamos mintiendo a la audiencia en relación a cómo tratar su cuerpo, cómo vivir el placer, cómo comunicar a través de esta idea corporal
de lo que tiene que ver con las emociones, la sexualidad, la mente, el cuerpo y el espíritu. Todos estos factores que estábamos mencionando anteriormente no son tenidos en cuenta en el momento de empezar a hablar acerca del tema. Se habla más de prevención o incluso de prohibición, pero promocionar el conocimiento de esta capacidad que tenemos como humanos. La sexualidad, si bien es una actividad humana, también tiene que ver con una capacidad de amar, de entender, de vincularme con el otro. Entonces hay que empezar a materializar ese lenguaje, no en términos de la prohibición o de lo que está permitido versus lo que es normal versus lo que no es normal, sino tener esta conversación más placentera desde el punto de vista benéfico en cuanto a bienestar hormonal, bienestar de los vínculos y bienestar de una sociedad que necesita estar en paz. Parece que en estos temas nos gana más la moral, no siempre bien enfocada, ¿verdad, Xiomara? Claro, y es que realmente cuando hablamos de educación sexual a nivel nacional, en todos los contextos, porque no solamente es en los medios de comunicación, sino en todos los contextos, estamos basados todavía bajo los prejuicios, bajo los mitos, los tabúes que han venido siendo perpetuados de hace siglos, y realmente me llamaba la atención ahorita escuchando a los televidentes como salud sexual, ITS, embarazos no deseados, como si fueran los únicos temas que deberíamos abordar. Y como lo menciona Carolina, la salud sexual tiene un número de componentes tan amplio y tan grande que realmente requiere de que abordemos de muchísimas cosas que nos permita, primero que todo, naturalizarla, entendiendo que la sexualidad es algo que nace con nosotros y se acaba el día que nosotros fallecemos, y por ende debemos promover el conocimiento de nuestra sexualidad en las diferentes etapas, porque fíjate que el otro elemento es que siempre creemos que educación sexual es un tema que únicamente corresponde a los adolescentes, pero ¿y nosotros los adultos también tenemos educación sexual? ¿Cómo podemos educar a un adolescente si sus adultos de su entorno no conocen la misma información y no les van a permitir tener los espacios seguros para prácticas cómodas, íntimas, privadas y demás? Entonces el tema es súper grande en cuanto a la discusión que podemos tener sobre él. En ese sentido, Franklin, reeducarnos a partir de cierta edad, porque está claro que no fuimos bien formados en la inmensa mayoría, Franklin. De acuerdo, yo oyendo lo que manifestaban las personas que entrevistaron, pues encuentra uno varias cosas, y es que tenemos una sexualidad todavía llena de mitos y tabúes. Uno de los grandes mitos es pensar que la sexualidad empieza con la adolescencia, cuando se trata de un proceso natural que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y pareciera que entonces se deja la idea de que solo desde la adolescencia es que podemos empezar a hablar de educación sexual. Otro aspecto que llama la atención es si en realidad a través de los medios de comunicación y de la televisión se hace educación sexual o se da información de educación sexual. Es innegable la importancia de los medios de comunicación y la televisión en la forma como se construyen percepciones, actitudes, pensamientos, pero de ahí a pensar que se trate de educación sexual en sentido estricto, creo que hay una distancia bastante enorme. Muy bien, Paola, te incorporamos en esta conversación. Tú conoces el medio nuestro, pero ¿sucede lo mismo en Europa y en España particularmente? Sí podemos mencionar que hay diferencias. Quizá no tanto como imaginamos muchas veces desde Colombia, de bueno, es que allí la sexualidad está súper naturalizada, todos están de acuerdo. No, aquí también hay resistencia por parte de bastantes personas en el abordaje de la sexualidad en los contextos académicos. Sin embargo, aún con esa resistencia se llevan a cabo. Y además que se lleva a cabo de una forma que me parece muy responsable, y es en términos de comprender la sexualidad de manera integral. No es solamente un abordaje como lastimosamente pasa mucho en los contextos educativos en Colombia, no voy a decir que en todos igualmente, pero no es desde, ojo, hay que enseñarles cómo prevenir el contagio de ITS, hay que decirles cómo hacer para no embarazarse. No, aquí también se habla mucho de la intimidad, del establecimiento de límites, de cómo identificar que hay violencia al interior de una relación de pareja, qué es la violencia sexual, cómo respetar a las otras personas, la diversidad, bueno, tantos elementos que están presentes en lo que realmente es la sexualidad. Así que no solamente es en términos de cantidad, sino también de la calidad de los procesos de la educación sexual integral. Muy bien, entre esta nueva dicotomía entre prohibicionismo, Carolina, y disfrute o esta perspectiva positivista, ¿cómo entrar en esa lógica sin molestar posturas o pensamientos tradicionales? Para poder conversar de ese tema tenemos que hablarlo abiertamente.
punto principal. Segundo punto principal, si hay miedos frente a la sexualidad, abordarlos de frente, no guardarlos. No buscar por allá no sé, el amigo, el vecino. No, empezar a preguntar, a conversarlo. Nosotros cotidianamente hacemos un chequeo médico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no al médico, empezando por ahí, le preguntamos un poco acerca de cómo son los cambios de nuestro cuerpo, qué pasa cuando nos sucede tal cosa con nuestro cuerpo? Empezar a hablar de nuestro cuerpo como esa herramienta necesaria de comunicación, porque es que en verdad tenemos que sacarnos la idea del tabú. Estoy de acuerdo, la sexualidad o esta idea del tema es desde antes de nacer, cuando nacemos, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Está siempre. Entonces la manera de abordarlo, insisto, tiene que ver con que respetemos las opiniones de los demás y enfrentemos nuestros miedos frente al desconocimiento. Y quizá, Xiomara, confrontando a los adultos, especialmente a los padres de familia, y diciéndoles, ¿qué prefieren ustedes? Que sobre estos temas de erotismo, reproductividad, género, se ilustren, tengan conocimiento sus hijos e hijas a través de redes sociales, a través de conductos no regulares, a través de canales contaminados, o teniendo una información confiable que viene desde esta perspectiva generacional, Xiomara. Mira que precisamente ahí es donde se toma la importancia de que los adultos nos eduquemos sobre salud sexual, porque si nosotros no sabemos la información, no vamos a entender la importancia de que los adolescentes la conozcan y de que los niños en sus diferentes etapas lo puedan manejar. Porque claramente, como lo menciona Carolina, si yo no sé y a mí me causa interés y quiero saber qué es esto, pues voy a recurrir a preguntarle al que no tiene ni idea, que es mi compañerito o mi compañerita, que sabe menos o peor que yo, y me voy a recurrir como a lo típico. Entonces, ¿dónde quiero tener información sobre sexualidad? Entonces vamos a las plataformas donde se maneja toda la pornografía, donde se empiezan a estructurar un montón de tabúes y de falsas ideas frente a lo que es la relación sexual y lo que es la sexualidad humana. Entonces, poder lograr entender que existen en este momento muchísimos canales a través de los cuales se puede tener información, pero que muchos de ellos no tienen información veraz, real y científica frente al tema, puede hacer que la educación sea mucho peor. Por lo tanto, la educación sexual debe ser integral a todo el grupo familiar, porque no son solamente papás, sino son los hermanos, son los tíos, son los abuelos, son todos los miembros de la comunidad los que necesitan ser formados en salud sexual. La Organización Mundial de la Salud, al reconocer la importancia de este tema capital en la formación de los seres humanos, recomienda mirarlos desde la perspectiva de derechos. ¿Cómo es eso, Franklin? ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están sintonizando a esta hora? Pues fundamentalmente esa educación sexual integral debe tener diversas perspectivas y pues ha habido diferentes enfoques que se han dado a lo largo de la historia, pero actualmente está el enfoque basado en derechos, considerando que los derechos sexuales son derechos humanos, y eso significa que tenemos una serie de derechos sexuales y de derechos reproductivos que se deben garantizar para toda la población, niños, niñas, adolescentes, adultos, etc. Y que deben estar presentes y se deben facilitar el acceso a ellos. Ese componente de educación sexual debe ser complementado entonces con políticas públicas que favorezcan el pleno disfrute de la sexualidad en virtud de ese tipo de derechos. Pero adicionalmente al enfoque de derechos también debe estar basado desde una perspectiva de género y de diversidad sexual. Y eso significa que debe ser incluyente, respetando diversas manifestaciones sexuales, diversas preferencias sexuales, diversas orientaciones y diversas identidades sexuales. Lo mismo también diversas características culturales, porque deben enfocarse a prácticas culturales en poblaciones, por ejemplo, según la etnicidad. Por ejemplo, es diferente enseñar educación sexual integral a una población indígena que a una población afro, que a una población de otro tipo de comunidad. Entonces, todas estas perspectivas basadas en derecho lo que van a hacer es enriquecer el disfrute de la sexualidad y garantizar pues, el pleno desarrollo de este componente. Bien, en términos de derechos significa, según la OMS, y ustedes me ayudan, Carolina y Xiomara, derecho, atención, padres de familia, madres de familia, adultos, derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, derecho a la libre asociación sexual, derecho a la toma de decisiones sobre reproducción con responsabilidad y cuidado, Carolina. Sí,
Sí, sí, correcto. Y en ellos también vamos a incluir el derecho al respeto por la opinión. Yo insisto en este tema porque pues podemos llenarnos de muchas letras, muchos párrafos, pero en términos de la aplicabilidad tenemos que también incluir el derecho a nuestra opinión, a poderla revelar y cambiar de opinión también. Escuchaba también hace unos días en términos de la expresividad, de la libertad de hablar de la sexualidad, y en muchos casos todavía se maneja el morbo, ¿no? El tabú, la risa, la comicidad frente a lo que sucede con nuestros cuerpos y espacios, y eso también debe ser incluido dentro de los derechos. Me refiero al tema de cada uno podemos tener nuestra versión, sin embargo, hablar también de respeto por la opinión del otro y no a agredirle o a irle a cambiar su manera de pensar. Muchas veces opinamos por falta de información o por exceso de ignorancia, digo yo a veces, porque hay personas que piensan que saben de lo que están hablando y se reducen simplemente a repetir dogmas imperantes que continúan y continúan hasta las siguientes generaciones. Entonces también hace falta y parte abrirnos a esa mentalidad de los derechos en los cuales yo estoy muy de acuerdo. Más voces, más televidentes preguntando. ¿Qué puede hacer la televisión para que estos temas sean más llamativos, atractivos y ligeros? Ya que temas como la educación y la salud sexual son siempre los mismos, son temas muy clásicos y aburridos. Aburridos, eso distancia a los jóvenes, pero también a los adultos, Xiomara, ¿no? Claro, y mira que en los pocos medios en los que tú logras ver como algún tipo de interacción o contenido desde lo sexual, a veces es el extremo de lo muy catedrático, lo muy súper, hiper, mega estructurado, y no se tiene en cuenta como ese lenguaje de a quién le voy a llegar. Lo mencionaba alguna de las televidentes que daba su opinión hace un rato, y es como, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza hoy en día? Entonces no se significa que tengamos que cambiar todo el castellano, sino que podemos adaptarnos al lenguaje que los chicos y los adolescentes están entendiendo, que están utilizando en el día a día para que sea mucho más efectivo. Porque la educación en general, el aprendizaje de cualquier proceso, entre más divertido sea, entre más emocionalidad tenga, mayor capacidad de comprensión y análisis va a generar. Entonces, si utilizamos todas estas herramientas para abordar la educación sexual, le vamos a quitar ese factor miedo, ese factor temeroso. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes tuvimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia educación sexual, que no fuera más allá de utiliza un condón para que no quedes embarazada, punto. Pero Xiomara, es que hay que hablar en una conversación así como estamos conversando acá. ¿Cuál? Dejar de hablar de la sexualidad como una anatomía, ¿no? Senos, vagina, pene, ano. No, dejemos de hablar de la anatomía. Una conversación como la que estamos teniendo hoy, abierta. El lenguaje que tenemos que involucrar es este mismo, precioso. El vaso de agua es un vaso de placer. Oh, mira cómo te sientes. ¿Cómo te sientes cuando este chico, esta chica te está coqueteando? Sabes que hay una comunicación del lenguaje de entrega de abrazos, besos, miradas, ternura. Entonces empezar también a traer esa parte del castellano que no se utiliza porque se anatomizó siempre el cuerpo en términos de la sexualidad. Y es lo que los jóvenes están pidiendo. Hablemos las cosas como cuando hablamos de fútbol, ¿no? Ganó la selección, las chicas que están jugando. Hablemos de esa manera. Y no significa entonces que estamos hablando de libertinaje, que estamos rompiendo con todas las reglas, estamos hablando de abusos. No, estamos hablando de un tema precioso y hermoso que nos tiene aquí conversando. Franklin, entonces naturalizar. No es fácil, ¿verdad? Mencionarlo, y este proceso es largo, es complejo, particularmente para las generaciones formadas durante tantos años en otras condiciones o en otro tipo de perspectivas. Pero hay que cambiar el chip, Franklin, ¿verdad? Y hay que cambiar el chip desde las generaciones anteriores a las nuevas y no esperar que el cambio lo den los jóvenes y las jóvenes, Franklin. De acuerdo. Verlo de manera natural no va a ser fácil. De hecho, pues la sexualidad es una expresión natural, es un proceso natural, pero naturalizarlo para poder hablar de él no es sencillo, no es una tarea fácil. En la televisión o en medios de comunicación en general, pues hay que discriminar muy bien y habrá que definir muy bien qué es lo que se quiere decir sobre la sexualidad, cómo se va a decir cómo se va a decir eso y a quién se le va a decir. Y eso significa pues que hay una diversidad de programas, de entretenimiento con diferentes fines, habrá otros programas con fines educativos, y eso implicará también una forma diferencial de abordar estos temas.
Es diferente la forma como se trata la sexualidad a través de una noticia cuando ocurre un episodio de violencia sexual y la forma como se transmite eso y el mensaje que hay detrás de eso, a cómo se hace a través de una telenovela y cómo se representan allí una serie de estereotipos, cómo se recrean una serie de creencias, a un programa de discusión como este, en donde se puede debatir y en donde se puede propiciar una posibilidad de crear un pensamiento crítico. Lo que sí se necesita es que la televisión empiece a adentrarse mucho más hacia estos temas, pero siempre teniendo en cuenta a quién va dirigido el mensaje, cómo se va a transmitir ese mensaje, porque eso implicará pues una diversidad de posibilidades. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que en el correo defensor@canal1.com.co estamos prestos a escucharlos. Abramos el buzón y veamos qué tienen para decirnos nuestros televidentes. Lo hacemos con Gabriela. Gabriela Vargas, buenos días. Mario, cordial saludo para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora con Canal 1. Nuestro primer correo dice lo siguiente. Me parece poco ético y de muy mal gusto que Guerreros acepte el bullying que hace Tatiana a los participantes de las cobras y a su excompañera Pecosa. Deben incentivar los buenos tratos, la sana competición y un buen manejo de las emociones. Nos escribe Gina Guzmán, Bela López y desde Medellín, Rafael Esquivel. Este es un tema que conmueve y toca cada vez más a las audiencias, el respeto por el otro y sus expresiones, Gabriela. Nuestro siguiente correo dice: esta semana he detectado 2 errores en las preguntas realizadas en el programa Guerreros. La primera, con G, escritura de los egipcios. La respuesta era jeroglífico, pero este se escribe con J y no con G. 2. Profesión del que se encarga de entregar las cartas. Respuesta al programa mensajero, pero también es válido cartero, como lo dijo el concursante. Nos escribe Marta Cecilia Rentería. ¿Cómo nos gustan estos mensajes de televidentes interesados, que proponen, que corrigen y que ayudan a hacer una buena televisión, Gabriela? Nuestro tercer y último correo dice: en el noticiero de las 9:30 de la noche presentaron continuamente un video sobre unas relaciones sexuales que estaba teniendo una pareja en un balcón. Aunque de lejos se notaba toda la situación, no es oportuno presentar esos videos. Nos escribe Beatriz Elena Campuzano y Virginia Cristancho. Fueron varios los correos en este sentido. Aquí es importante recalcar la oportunidad, la pertinencia y el contexto de la información. Hubo exceso, es verdad, no era tan necesaria tanta exposición. Muy bien, muchas gracias a Gabriela y muchas gracias a los televidentes que se comunican con nosotros a través de nuestras plataformas. Y la televisión, para retomar el tema, Carolina, es un escenario propicio, adecuado, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la forma como este medio logra impactar a las audiencias. Entonces aquí la televisión tiene que dar ejemplo. Entremos en esa dinámica y propongámosle a la televisión, a los creativos, a los libretistas en la ficción, en la información, para que vayan introduciendo estas lógicas narrativas para nuestros televidentes. Bueno, lo que podemos proponer nosotros y nosotras que nos hemos abocado al estudio, a informarnos, a aplicarlo, a experimentar todo lo que es el contenido de la comunicación sexual, es empezar a traducir todos estos nuevos conceptos, nuevos porque estaban debajo de un tapete y entonces los estamos viendo, empezar a integrarlos de una manera sencilla, rompiendo con los estereotipos. Decía Franklin que estamos llenos de estereotipos y los estereotipos tampoco ayudan, tampoco tienen ese contenido de lograr integrar factores políticos, éticos, morales, emocionales, mentales, biológicos, que tiene que ver con el término de cómo estamos viviendo y procreando y reproduciendo nuestra sexualidad. Entonces, la propuesta tiene que pasar por favor, invítennos a ayudarles a escribir, a relatar estos textos y estas narrativas que hay que construirlas también a partir de la música. Yo insisto también que la música es un lenguaje precioso que puede ayudar o no, como sucede en algunos momentos, a hablar y establecer esas dinámicas de acercamiento y no continuar con las barreras
¿no?, que nos impiden poder desarrollar estos temas. Entonces creo que hace falta romper con estereotipos y hablar un poco de un idioma más abierto. Sobre todo porque ciertas músicas sí están aprovechando la oportunidad para desviar, ¿no? Exacto, para otra barrera, ¿no? Arman otra barrera y nos desvían del camino que queremos. Xiomara, ¿qué hacemos en televisión? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que tú haces cuando te paras frente a la pantalla? Pero deberían estar haciendo esto. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Primero, yo creo que la primera invitación es para que quienes crean la televisión, quienes están detrás de toda la magia de la televisión, se pregunten a sí mismos, ¿cuál es mi capacidad para abordar el tema de la sexualidad? Yo como libretista, ¿cuáles son mis tabúes y cómo les estoy reflejando en lo que estoy escribiendo? Como presentador, como periodista, ¿cuál es esa capacidad que tengo? Porque es que es muy fácil decir, no, siéntate a hablar del tema, pero si yo no me siento seguro, ¿qué le voy a transmitir a la audiencia? Entonces creo que ese es el primer reto, que cada uno se centre a hacer esa autoevaluación de cuál es mi capacidad para y cuáles son esas necesidades de educación que yo tengo. Y basado en eso, poder estructurar planes, programas. Creo que hoy en día hay un montón de estrategias o herramientas que se pueden utilizar para llegar a los diferentes nichos poblacionales y hablar del tema, para anatomizar la sexualidad y utilizar la música, los cómics, los videos, todas las plataformas de redes sociales. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar, pero que si lo enfocamos a que sea una televisión que tenga una estructura general, solamente con el hecho de hablar de los 12 derechos sexuales y reproductivos que tenemos, pues de ahí ya tenemos un montón de material grandísimo para hablar y abordar y pues con un montón de herramientas para utilizar. ¿Y qué proponen nuestros televidentes? ¿Qué apuestas esperan de este medio? Escuchemos. Todavía falta acercarse un poco más a la juventud, ¿no? Deberían generar más conciencia, de pronto hacer programas informativos, ya sean fines de semana o en horarios familiares donde la gente pueda estar consciente de lo que es la educación sexual. Participación en cuanto a interacción con ellos, que les pregunten en cosas de qué piensan o algo, pero que lo hagan sin tabú, porque pues ese tabú ya se debería dejar de lado. O sea, son cosas normales y cosas que se tienen que hablar cotidianamente. Hay muchos otros componentes que yo creo que no se tocan, por ejemplo el tema del consentimiento, y es un punto que probablemente si se tratara mucho más abiertamente se podrían evitar muchos casos de abuso sexual. Culturizar la sociedad, creo que es una forma de darle como a la agenda, a la sociedad, un punto más normal, ¿no? Hablar de los temas abiertamente, eso sirve para comunicar mejor. Bien, estamos de acuerdo en la urgencia, en la necesidad imperativa de hacer este trabajo en televisión. Muchas gracias, Xiomara Hernández, por estar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y creo que el mensaje para finalizar es reconozcámonos como seres sexuales, permitámonos conocer, aprender, explorar y disfrutar de nuestra sexualidad para que estemos en un entorno mucho más seguro para todos. Xiomara Hernández, magíster en psicología y miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Muchas gracias. Carolina, también muchas gracias. Mario, a ti muchísimas gracias por este espacio y recuerden que somos dueños de nuestro cuerpo y lo debemos alimentar. Así como alimentamos la mente, alimentamos el espíritu, nuestro cuerpo también debe ser alimentado. Así que los invitamos a que empiecen a alimentar su cuerpo. Carolina Guzmán, psicóloga, humanista, especializada en comunicación y sexualidad. Agradecemos mucho la participación. Y Franklin Soler, muchas gracias por estar con nosotros, psicólogo, profesor, miembro del Comité de Políticas Públicas en Prevención de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Muchas gracias a Xiomara y Carolina. Creo que tenemos una buena oportunidad para empezar a desmitificar y poder acercarnos a vivir la sexualidad de una manera plena, basada en el disfrute y en una forma y asumirla de una manera responsable. Muy bien, gracias Franklin. Agradecemos también a todos nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través de distintas plataformas. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de este y otros temas que ustedes proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.